¿Cómo le va, Gustavo? Soy Mauro, buen día. Pero ¿qué dice Mauro? ¿Cómo le va? Me estaba afeitando para usted porque no sea cosa de que estar así desprolijo. Así que ahora estoy Ahí lo pronto veo. para hablar con usted. Ahí lo veo, espere, corra la afeitadora. Gracias, Gustavo. ¿Cómo le va tanto tiempo? Muy bien, Mauro. Nosotros aquí, estoy en Piriápolis. Le cuento que hemos venido este fin de semana a hacer una cobertura a propósito del aniversario, del 130 aniversario de la fundación de este balneario por parte de don Francisco Piria. En un contexto complejo, complicado, como es el hecho de tener una temporada de turismo. No, ahí cortó todo. Prácticamente con muy pocos turistas y con una escalada. Yo sé que está hablando por ahí, acá no llega. Ahí está. A ver ahora, perdón. En un contexto dijo y se cortó. A ver ahora, Gustavo. No, en un contexto complicado. ¿Me escucha bien ahí? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Es algo que estoy haciendo yo? No, sí, está hablando usted, yo lo escucho, perdón. Contexto. No, ahí está. No, le decía que es un contexto complicado el hecho de que este momento, esta temporada 2020 y 2021 será seguramente la más rara, la más difícil, la más inverosímil de todas las que alguno haya imaginado alguna vez. Bien. Estamos nosotros en el Uruguay, Mauro, en el momento de la escalada, cuando vamos subiendo las estadísticas, porque día a día se van sumando casos y ya vamos subiendo de a 100. Antes subíamos 10 casos por día más, 20, ahora estamos en 610 nuevos infectados que tuvimos en la última jornada, las últimas 24 horas. 610. La Argentina tiene 7.000 por día, ahora de vuelta, 6.000 a 7.000. La verdad, un desastre todo, ¿eh? En proporción, yo no sé qué pasó, que vino tan rápido a todo el mundo, de vuelta acá, América del Sur también. ¿Qué habrá pasado? Los viajes. Tiene que ver con... Sí, no, tiene que ver con la velocidad que se mueve este bicho, tiene que ver también con que el hartazgo social, el afloje, el hecho de que siempre hay alguna burbuja pinchada, alguna fisura, algún lugar donde se cuela, y evidentemente es un bicho una tremendo velocidad y de un vértigo que se prende, y es increíble cómo se prende y cómo se transmite. Ayer había un dato acerca de cada 1.000 viajeros que salieron de Argentino, 6 volvieron contagiados, que para usted o para mí puede ser mucho o poco, pero 6 volvieron con la enfermedad. Por lo menos 6. Bueno, mire, usted sabe que acá en Uruguay no es exacto ese número acá en el Uruguay, pero hablan más o menos de tres personas, algún dato que soy. Pero lo importante es que esto empieza con uno. Uno de los expertos del grupo de asesor, yo por ejemplo estuve en Madrid en el mes de enero, Mauro, que fui a cubrir la feria, estuve ahí con el ministro Lamen, el ministro uruguayo, cubriendo la feria de turismo en Madrid en un momento donde nadie hablaba de esto, en el mes de enero. Él me pone un ejemplo que si yo hubiese introducido el virus al Uruguay, que no lo sabemos, nunca lo vamos a saber porque en enero nadie lo sabía esto, yo, de mi caso, si hubiese multiplicado semana a semana mi caso por carácter de multiplicar, llegaríamos a diciembre con lo menos 100.000 casos. Epa. Por mí, solo por el efecto multiplicador. Sabemos ahora que estamos transitando la enfermedad, y en el Uruguay también, como en todo el mundo, todos los científicos han tenido que rehacer todo lo que han estudiado y tener que escribir de vuelta y bueno, aquella teoría acá no funciona, aquello que aprendimos acá no funciona, porque evidentemente el bicho le está ganando a todo. Estamos con la expectativa, Mauro, del presidente lo ha informado hace 3 días, el hecho de hacer las negociaciones de forma personal con los Estados Unidos y con el laboratorio Pfizer, a propósito de que el Uruguay había adherido al club de compra de la OMS para tratar de tener la vacuna más o menos en el mes de abril. Los científicos le han recomendado, presidente, adelante todo lo que pueda ese proceso. Nuestra recomendación que en febrero podamos por lo menos empezar a vacunar por lo menos a los mayores de 65 años. Espere que le quiere preguntar algo. Pensado en un principio en una compra entre 500 y 700, es decir, más o menos el 20% de la población, cerca de 700.000 dosis. Hoy todo eso que se había planificado seguramente se dé por tierra, Mauro. Claro. Sobre todo, ¿sabe por qué? En la jornada de ayer, uno de los 5 fallecidos es una persona que tenía solo 37 años. Hay muchos los jóvenes ahora. Perdón que Hernán le quiere preguntar, permiso. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? No, un poco a raíz de esto último que mencionabas. Claro, estaba repasando los datos de Uruguay y la verdad, hasta te diría, bien entrado noviembre,
donde empiezan a incrementarse los casos, pero son honestamente poco significativos. Claro, al lado de la Argentina no llegan a 150. Quizás en el caso uruguayo la cuestión de la vacuna, no sé qué habían previsto anteriormente. Acá se venía discutiendo desde hace 4 meses al menos. No sé cómo había sido el caso de Uruguay y efectivamente qué acuerdos tienen con las vacunas para la vacunación justamente en el país vecino. ¿Cómo es esto? ¿Qué venían discutiendo, si se habían garantizado vacunas o no? Acá yo, como le comentaba, en el Uruguay la vacuna no era un tema de discusión, porque hasta con Mauro venimos siguiendo prácticamente todas las semanas que hacemos la salida, la evolución de los casos. El tema de la vacuna y de la urgencia de la vacuna comenzó hace un mes en el Uruguay. Anteriormente, el presidente había comentado esto que yo le dije, que Uruguay adhiere a este club de compra internacional, que lo harán muchos países en todo el mundo por unas cifras multimillonarias de dólares y por una cantidad millonaria de vacunas, pero todo estaba previsto para el mes de abril, nunca antes, porque en el Uruguay la evolución de los casos, según los expertos de hace 60 o 90 días atrás, decía que tal vez nosotros a abril podíamos llegar con 200 o 300 casos por día, con la evolución que teníamos en el mes de octubre, septiembre y octubre. Recién hace 30 días comenzó a hablarse fuertemente, y de hecho el presidente de la República, voy a ponerlo en sus propias palabras, él dijo: yo no tengo ningún inconveniente de ponerme una mochila y viajar al país que sea, si tengo que ir a Estados Unidos y hablar con quien sea para conseguir la vacuna para el Uruguay. Lo dijo un poco en broma, pero lo dijo también en serio, digamos, parte de una respuesta que él tiene, una persona que, el presidente del Uruguay es una persona de 47, 48 años. Es la primera vez, Mauro, que el presidente de la República es más joven que yo. Es un pibe, pero sí. También habla desde su espíritu y lo enérgico que fue en decir: yo si me tengo que poner una mochila, tomarme un avión e irme a negociar, lo hago personalmente. La vacuna tiene que llegar al Uruguay mucho antes de lo previsto. No hay ningún tratado que tenga el Uruguay con ningún laboratorio. Hubo 3 conversaciones con 3 laboratorios. Ya en el Uruguay, a mí me asombra que en la Argentina se haya discutido en los últimos días el hecho de que la vacuna rusa tuviera inconvenientes para mayores de 65 años. Acá en el Uruguay hace más de un mes que sabemos esto, Ya se había comentado en el ambiente científico. Y eso nos llama la atención. Cuando nosotros escuchábamos que Argentina había avanzado en el tema, acá en el Uruguay se ha dicho: no, la vacuna rusa será una de las tantas opciones, pero no nos vamos a jugar a esa vacuna. Vamos a tratar de buscar la mejor vacuna para nuestra población, porque el Uruguay, Mauro, tiene una población envejecida. Más del 30% de la población del Uruguay es mayor a 60 años. Uruguay tiene una población envejecida, y entonces esa vacuna ya se sabía en el Uruguay que tenía alguna contraindicación, o por lo menos los científicos en el Uruguay decían de que tal vez para personas mayores sería mejor otra vacuna, como por ejemplo la que tiene Pfizer, la que ya está en Estados Unidos empezando a aplicarse, y lo hemos visto en las últimas horas con el presidente y el vicepresidente, que son personas longevas, son personas de cerca de 80 años. Qué bárbaro, Bueno, Gustavo, excelente como siempre, gracias por el favor de salir al aire, muy amable, Por favor, Mauro, un abrazo grande, y seguramente nos vamos a estar hablando todos estos días, porque el Uruguay entró en una zona compleja. Gracias, querido, que mejore todo. Gracias, Gustavo. Abrazo grande, Mauro, que pase usted bien. Gustavo Descalzi.